paciente Recording in renal. Por progress. eso ven ustedes acá, por ejemplo, que el paciente renal llega al servicio, ya sea programado o ya sea de emergencia, se evalúa si va a ser hospitalizado o le va a seguir la atención ambulatoria. En ambos casos va a tener su alta y se va a ver si necesita pruebas, análisis, diagnóstico por imagen, anatomía patológica o hemodiálisis o rehabilitación, gimnasio, etc., ¿no? Y fíjense que inclusive hasta la docencia está prevista en este servicio de atención renal. Bien, si ya con eso tenemos nosotros la visión de un hospital, si yo tengo esta visión completa del hospital con esos tres componentes, el componente clave que es la atención misma de los pacientes, el componente de soporte o los servicios logísticos que me proveen todos los insumos para funcionar, y el componente técnico de calidad, lo que me va a orientar a brindar una atención médica de calidad. Todos ellos se constituyen en procesos, ¿ya?, en el hospital, ¿no? Por ejemplo, mantenimiento, hay procesos de mantenimiento de equipos que hay que cumplirlos, que están descritos, que están escritos inclusive, y que el personal correspondiente debe dar cumplimiento nada más. Cuando uno tiene esta visión sistémica del hospital, ya uno puede irse ocupando de cada cosa que puede fallar, ¿no? Por ejemplo, si está fallando algo en mi servicio de urgencias, ahí mi equipo de mejoramiento continuo tiene que ir a ver qué está pasando. Parece ser que hay pocos cubículos, entonces se llena mucho el servicio de urgencias, o no todo lo que se atiende es urgente, etcétera, etcétera. Entonces habrá que identificar los problemas y darle la solución respectiva, yendo así a cada una de estas cosas que hacen el trabajo de un hospital, ¿ya? Entonces, a eso se llama la gestión de procesos, ¿no? Entonces, en un hospital tenemos que funcionar así. Ahora, para fines de evaluación hospitalaria, lo que hay que entender es esta diapositiva que se las pongo acá, que dice que la cama de hospitalización es el eje de la administración hospitalaria. ¿Qué quiere decir esto? Que una cama del hospital, como ustedes ven acá en la foto central, tiene costos directamente relacionados con esta cama de hospitalización. Por ejemplo, se supone que aquí va a haber un paciente. Por lo tanto, voy a necesitar pagar horas médico para que un médico en algún momento atienda a este paciente todos los días, ¿verdad? Voy a necesitar horas licenciada enfermera porque las indicaciones médicas, ¿quién las cumple? Las licenciadas de enfermería con todos los procesos de medicación y en algunos casos hasta con procedimientos de intervención, ¿no? Si yo he indicado sonda nasogástrica, pues la enfermera colocará la sonda nasogástrica. Si yo he indicado sonda Foley para el paciente, sonda vesical, la enfermera colocará eso. Tengo que pagar ese personal, tengo que pagar auxiliares de enfermería que se van a ocupar del confort, de la limpieza, de la movilización y atención personalizada de estos pacientes. A esta cama algún rato voy a necesitar mandar electrocardiografía portátil, ecografía portátil, rayos X portátil, porque puede necesitar algún examen complementario. Cuando le indique el médico, va a venir alguien del laboratorio a hacer la toma de muestras respectiva para este paciente. Todo eso le cuesta al hospital. Y además, en esta cama, yo le tengo que ofrecer al paciente seguridad, servicios básicos como luz, agua, baño, televisión, hoy en día hasta TV cable, internet, Wi-Fi, etcétera. Todo eso es parte de los servicios. En la construcción de un hospital bajo parámetros internacionales siempre hay oxígeno central, aspiración central, como ven ustedes acá los conectores. Este paciente se alimenta y tengo que ponerle desde el desayuno, almuerzo, cena o cualquier indicación nutricional que hayan dado
los médicos, y todos los días tengo que hacer limpieza de la cama, de la ropa de cama, del pijama, etcétera, del paciente. Todo eso cuesta. Un administrador de hospital tiene muy bien entendido esto, porque todo tiene su costo. Y si la cama está vacía, ¿con qué pago esos costos? Si mi hospital está vacío, ¿con qué pago esos costos? En un hospital público nadie se preocupa porque como está subvencionado, el sueldo lo paga el ministerio, los hospitales públicos son del Servicio Departamental de Salud de las gobernaciones o de las alcaldías. Alguien siempre está corriendo con los gastos. Entonces, en los hospitales públicos a veces no les duele mucho ver una cama vacía. Pero si muchos de ustedes van a hacer emprendimientos o van a trabajar en hospitales privados a futuro, y ahí sí les va a doler que su cama esté vacía, porque eso implica que están gastando, todos estos costos son diarios, pero no están ingresando nada. Si su cama está vacía, no están ingresando nada. Entonces, muchos de los indicadores de evaluación hospitalaria se basan en este principio de que la cama de hospitalización se convierte en el eje de la administración hospitalaria. Por eso, el número de camas es importante tener un parámetro, ¿verdad? Es para ver la inversión, la relación entre inversión y costos de funcionamiento. Por ejemplo, la OMS nos sugiere que para la construcción de un hospital se piense en una cama por cada 1.000 habitantes. Entonces, así es fácil entender. Si yo tengo 50.000 habitantes para un hospital, mi hospital debería tener por lo menos 50 camas, ¿ya? Si yo tengo 100.000 habitantes, mi hospital debería tener 100 camas, etcétera, ¿no? Entonces, este es un parámetro útil para una construcción nueva, por ejemplo, pero ustedes se van a dar cuenta de que hay hospitales de segundo nivel en los municipios en los que no existe esa relación con la cantidad de población beneficiaria. Es más, por ejemplo, Quillacollo tiene como provincia más de 235.000 habitantes y el hospital de referencia de Quillacollo tiene 40 camas. Debería haber sido un hospital de más de 200 camas, teóricamente, pero ese hospital de referencia, el público principalmente, tiene 40 camas. Entonces, uno ya entiende ahí de que no es suficiente esa dotación de camas para una población grande, ¿no? Entonces, hay eso, pero también hay variaciones. Fíjense, en países como Suecia hay 14 camas por 1.000 habitantes. En Holanda, 4 por 1.000 habitantes. En África varía de 1 a 22 por 1.000 habitantes, ¿no? Entonces, en muchos países la cantidad es grande, en otros países la cantidad es pequeña, ¿ya? Ahora, si yo ya sé que debo tener una cama por 1.000 habitantes, por lo menos un primer dato de relación, más que esto, más que saber cuántas camas debo tener, es importante ver si esas camas están ocupadas o no están ocupadas. Por eso se habla de la tasa de ocupación de camas, en las que se calcula en una fórmula, en el numerador está el número de días de hospitalización por año, que simplemente es la sumatoria de los días que se queda cada paciente en el periodo de tiempo que estamos evaluando. Puede ser por el año, puedo hacer el indicador por el año, por el semestre, por el trimestre o por el mes. ¿Ya? Entonces, y abajo está el número de camas multiplicado por 365 días. ¿Por qué? Porque las camas que están instaladas en el hospital no son camas que hacen paro o huelga, ¿no? Las camas están ahí dispuestas todos los días del año. Si yo tengo 30 camas, tengo que multiplicar 30 por 365 y de esa manera estoy viendo los días cama disponibles que tengo en el hospital. Y en el numerador tengo que sumar cuántos días se han quedado todos los pacientes internados y esas se denominarían días cama ocupados. Esta relación porcentual
es importante porque es un indicador de eficiencia. ¿Por qué de eficiencia? Porque estamos poniendo recursos. Todo el funcionamiento de una cama de hospitalización ya hemos visto que tiene costos asociados. Entonces, si yo tengo 40 camas y no las lleno, entonces no estoy siendo eficiente. Estoy gastando, estoy pagando los costos, pero no estoy recuperando. Entonces, hasta puedo estar trabajando a pérdida, inclusive. Como les dije, ¿no? En el sector público puede no importarles mucho, porque hagan, no hagan, esté lleno, esté vacío, la papeleta de pago del médico, de la enfermera, llega cada mes. Pero en una iniciativa privada, muchos de ustedes lo van a hacer a futuro, les va a doler mucho de que hayan invertido y que tengan un cierto número de camas y que esas camas no se llenen, no se ocupen. Entonces ahí van a tener que tomar decisiones más duras, ¿verdad? Retirar camas y retirar personal, porque estoy pagando a personal sin que la cama esté generando ingresos, ¿verdad? Entonces, eso es importante. El estándar de referencia para entender la tasa de ocupación de camas es de un valor igual o mayor a 80%. Es decir, si yo tengo una tasa de ocupación de camas de 80% o más, entonces estoy siendo eficiente. Todos los costos de funcionamiento de mis camas de hospitalización se cubren y están generando los ingresos respectivos. Por eso es que si mi parámetro de evaluación es 80%, ¿qué pasa cuando alguien me dice en el hospital de Sacaba, en el hospital de Punata o que cualquier otra provincia me dice, ¿cuánto es la tasa de ocupación de camas? 30%. ¿Ya? 30% es lejos del 80%. Entonces, ahí están perdiendo recursos. O, en su defecto, estamos detectando un problema de accesibilidad a los. ¿Qué significa eso? Que hay que buscar una explicación al por qué este hospital está vacío, por qué no se llena el hospital. ¿Será muy lejos? ¿Estará mal ubicado? ¿Cobrará mucho? La gente no confía en este hospital, la gente le tiene miedo al hospital. En algunos países se ha dado ese fenómeno de que no hay que hospitalizarse porque en esa clínica, en ese hospital, el que entra ya no sale. Entonces, ahí, por ejemplo, se genera un temor, una desconfianza en la población que no quiere por ello asistir a ese hospital. Pero tengo que tomar un elemento también adicional. ¿Qué tal si mi hospital tiene 200 camas, pero mi población es de 50.000 habitantes? Entonces he puesto 200 camas en exceso, porque según la OMS, para 50.000 habitantes necesitaba un máximo de 50 camas. Entonces, si yo tengo una sobreoferta de camas hospitalarias, obviamente no las voy a llenar, porque no tengo la cantidad de población necesaria para eso. Entonces, ahí sí habrá que tomar decisiones, ¿no? Es decir, vamos a disminuir el número de camas porque no tiene sentido que para 50.000 habitantes le hayamos puesto 200 camas. ¿No? Sucedió algo parecido a esto que les comento en el hospital de Caraparí, en el Chaco carijeño, en donde el hospital ha sido pensado para 350 camas y construido así cuando había la bonanza de los recursos IDH y los tarijeños no sabían en qué gastar su dinero, hicieron ese hospital. Y hoy en día ese hospital ha tenido que ser fragmentado y una cuarta parte se ha quedado como hospital y las otras 3/4 partes les han dado otra funcionalidad, incluso cosas que no tienen nada que ver con función hospitalaria. Pero eso ha sido porque ha sido un despropósito, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre un hospital tan grande en un municipio, Caraparí, que no sobrepasa los 15.000 habitantes? Dijeron después, es que va a ser un hospital del Chaco, de todo el Chaco. Y ni así lograron, digamos, que este hospital llegue a funcionar y a cubrir, digamos, a toda esa población.
¿Qué pasa cuando me dicen más bien los directores, mi tasa de ocupación es 95%, 98%, o como lo que se quejan nuestros directores del hospital Viedma todos los días, ¿no?, en la prensa, que el hospital está colapsado, que el hospital está lleno, que ya no sabemos dónde más meter, que estamos hospitalizando en los pasillos, en camillas, etcétera. Entonces, puede suceder ello, es decir, que realmente hay una alta demanda para un hospital y ese hospital no da abasto, no es suficiente lo que tiene ese hospital para responder a una sobredemanda, pero, ojo, también puede suceder un fenómeno con las camas. ¿Cuál? Que yo tenga 100.000 habitantes y mi hospital tenga 10 camas. Para 100.000 habitantes necesitaba por lo menos 100 camas, según la OMS. Pero ¿qué tal si mi hospital tiene solo 10 camitas? Entonces es obvio que esas 10 camitas que no cubren a la población grande beneficiaria se llenen rápidamente. Entonces eso es importante que ustedes también lo entiendan, ¿ya? Entonces ambas cosas pueden suceder, por eso es que hay que estar atentos a ello. El otro indicador relacionado con la cama de hospitalización, bueno, hay dos más que vamos a ver, es la duración media de estadía o la estancia hospitalaria, es decir, cuántos días en promedio un paciente se queda hospitalizado. Esto depende mucho de otras situaciones, ¿no? Se calcula en el numerador el número de días de hospitalización, es lo mismo que en el anterior indicador, pero abajo en el denominador van las altas que se han dado en el periodo que estamos analizando, que puede ser, dijimos, anual, semestral, trimestral o mensual. Es también un indicador de eficiencia, pero este está más estrechamente relacionado, más que con los costos, con el manejo del paciente. ¿Por qué? Si yo les pregunto a ustedes en este momento y les digo, a ver, chicos, en un servicio de pediatría, ¿cuánto en promedio debería quedarse un niño internado? Entonces los pediatras discutirán, dirán, bueno, generalmente son casos agudos los que se internan y una vez que los controlamos rápidamente, ya después ya pueden ser dados de alta. 3 a 4 días consideramos. Perfecto. Vamos con un cirujano general de un hospital de segundo nivel y le decimos, a ver, señor cirujano, ¿cuántos días usted considera que sus pacientes deben quedarse hospitalizados? Y el cirujano nos dirá, bueno, hacemos mucha cirugía abierta, no tenemos cirugía laparoscópica en este hospital, por lo tanto, cirugías de vesícula, apéndice, que sea, obstrucciones intestinales, como ha habido abdomen abierto, entonces necesitaríamos nosotros entre 5 a 5 días promedio que se queden para poder despacharlo con calma a su casa después. 5 días, ok. Hablen con un ginecólogo y díganle, a ver, sus parturientas y sus cesáreas, ¿cuánto tiempo se tienen que quedar? Bueno, si es un parto normal, el mismo ginecólogo le dirá, pues 1 día, máximo 2 días. Si es una cesárea, hasta 3 días, no más, listo. Entonces, cada servicio va a tener su parámetro de estancia hospitalaria. Eso quiero que lo entiendan bien primero. ¿Por qué? Porque si ese cirujano que me ha dicho que sus pacientes deberían quedarse 5 días en promedio, yo calculo su duración media de estancia en cirugía y me sale 9 días, le voy a decir al cirujano, tú has dicho que normalmente deberían quedarse 5 y en promedio en tu servicio se están quedando 9 días. ¿Por qué? ¿Por qué se quedan tanto tiempo? Entonces ahí viene uno a analizar las cosas de manejo clínico, ¿verdad? Estarán bien los diagnósticos, tardan en diagnosticar, están poniendo esquemas terapéuticos inadecuados y los tienen que volver a iniciar con otro esquema. ¿Se habrá complicado ese paciente? ¿Se habrá infectado? ¿Se habrá sobreinfectado?
su cirugía habrá hecho de licencia, de sutura, habrán reintervenido a este paciente, por eso se está quedando más tiempo. Entonces, fíjense que ya el análisis ya no va tanto a lo económico, sino a qué está pasando con el manejo del paciente, por qué se está quedando tanto tiempo. La tendencia actual en el mundo es disminuir lo máximo posible el tiempo de internación de un paciente, porque resulta ser que el estar hospitalizado hoy en día también es un riesgo de daño para el paciente. Mientras más tiempo esté hospitalizado un paciente, más riesgos de infecciones intrahospitalarias tiene y por lo tanto se convierte en un elemento negativo ya para el paciente quedarse mucho tiempo. Si nos vamos al otro extremo, ¿qué tal si nos decían los médicos internistas que sí, que en nuestros 5 días promedio que se queden está bien para nosotros? ¿Y qué tal si calculamos su promedio de estancia y de ellos sale 0,9 días, ni un día? Entonces uno ya ve un rato, pero ¿por qué se van tan rápido? Pues los médicos nos van a querer convencer de que es que somos tan buenos que en un ratito resolvemos el problema del paciente. No es así. Cuando los tiempos de estadía son muy cortos, quiere decir, revisando las historias clínicas obviamente, que son pacientes que probablemente no necesitaban la hospitalización y los han hospitalizado por algún motivo que no justifica clínicamente su internación. Muchos pacientes son internados con dolor abdominal en estudio, cefalea en estudio, no tienen ni siquiera el diagnóstico ya certero y específico de internación. Están en estudio. Y esos pacientes en el día están dentro del hospital, se asustan o se aburren y piden su alta solicitada. Entonces se van más rápido de lo pensado. Entonces muchas hospitalizaciones podrían ser innecesarias y por eso es que se van en el menor tiempo posible. Pues pueden suceder esos elementos con las estadías con valor bajo, fíjense, puede significar que muchas hospitalizaciones pueden ser evitadas. Un valor promedio no nos dice mucho, un valor alto puede reflejar problemas de manejo clínico o incidentes críticos que retardan la salida del paciente. Por ejemplo, laboratorios. Hay exámenes que tardan 3, 4 días en entregarte el resultado y el paciente está ahí hospitalizado. O a veces hay situaciones de tipo administrativo. Usted no se va hasta que no pague su cuenta. Bueno, pues no tengo plata, me quedaré un mes, 2 meses, ¿verdad? No lo suelto hasta que no pague su cuenta. Entonces, ahí, por ejemplo, puede suceder eso, en los hospitales públicos es frecuente, pero el error que comete el personal de salud en el hospital, el epidemiólogo, el estadístico, el gestor de calidad y el mismo director, es que ese paciente sigue contando como hospitalizado. Ya no tienen, ya no reciben ni tratamiento, solo está ahí porque no ha pagado. Entonces, ¿por qué lo siguen considerando como hospitalizado? O sea, tendrían que haberlo depurado de las estadísticas. Pero como no lo han hecho, ese que se ha quedado un mes me sube el promedio de estancia, así, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta esos elementos. Ahora, ¿por qué hacemos mucho énfasis en la estadía hospitalaria? Fíjense, porque se mide a partir de que el número de camas de un hospital debe estar acorde con el volumen y gravedad de pacientes. ¿Y esto qué implica? Que toda persona que necesite una hospitalización tendría que poder tener una cama en el momento que necesita. Pero cada paciente hospitalizado debe permanecer en el hospital el tiempo mínimo requerido para lograr que regrese a su estado normal, para que pueda recibir atención ambulatoria, etc. Y fíjense, el hospital no debe tener nunca camas vacías. Yo los entiendo a ustedes que cuando llegan al internado en un hospital, cuando no hay pacientes en su sala, ustedes dicen, este es el mejor día de mi vida.
cero pacientes, no tengo nada que evolucionar, no tengo... Ustedes mismos pueden estarse alegrando como internos, ¿verdad? Pero el director de ese hospital debería estar asustado, ¿no? ¿Cómo no va a tener pacientes? ¿Vale? Entonces, ahí están dos puntos de vista distintos, ¿no? El hecho de que yo, trabajador, me alegro porque tengo menos carga laboral, pero yo, administrador, me asusto porque después, ¿con qué cubro los costos de funcionamiento? Hay dos indicadores más de cama, fíjense. El índice de rotación. Es como preguntarnos, a ver, en esta cama, en cada cama de nuestro hospital, al mes, ¿cuántos pacientes han pasado por esa cama? Si nos dicen 10, ¿qué significa si nos dicen 10? Que en este caso nosotros vamos a decir 10 pacientes en un mes en la cama, son más o menos a 3 días de hospitalización. Sí, está bien, está correcto. Pero si nos dicen en el mes han pasado un paciente, dos pacientes, eso es otra vez lo que nos indica que nuestro hospital está vacío. Entonces, otra vez hay que ver causas de accesibilidad o problemas de accesibilidad. Perdónenme un rato. Ok, no han contestado. Y el último indicador es el intervalo de sustitución. De aquí nace el término de fenómeno de cama caliente. Porque, ¿a qué se refiere esto? Dice, una vez que esta cama ha quedado vacía, es decir, se ha dado de alta a un paciente, ¿en cuánto tiempo entra el siguiente? ¿Cuánto tiempo pasa para que una cama que ya está vacía vuelva a tener paciente? Si ustedes me dicen 30 minutos, ahí está el fenómeno de cama caliente. O sea, ni bien se ha ido ese paciente, empiezan ustedes a tener otro paciente y por lo tanto la situación va, como quien dice, la cama no se ha enfriado siquiera y ha entrado otro paciente, ¿no? Entonces, eso es importante también entender, porque si sucede el fenómeno de cama caliente, significa que estamos con alta demanda de hospitalización. Si no sucede eso, si más bien me dice cuánto tarda en volverse a llenar esa cama, 2 días, 3 días, otra vez la preocupación, ¿verdad? ¿Por qué tan poco tiempo, por qué tanto tiempo con el que, digamos, esa cama está volviendo a tener un paciente? Entonces, ahí tienen ustedes otros dos indicadores más, ¿no? El índice de rotación de cama y el intervalo de sustitución, que igual nos dicen si nuestro hospital o está muy demandado o está muy vacío, ¿ya? Entonces, eso hay que ver. Recuerden que en primer nivel nosotros vimos el indicador de tasa de utilización de un centro de salud, ¿verdad? En hospitales no se recomienda, porque es como que nosotros quisiéramos que en el centro de salud, dijimos, ¿verdad? Por lo menos cada ciudadano beneficiario de un centro de salud, por lo menos que venga una vez al año a consultar por algún problema, ¿verdad? Yo no puedo decir también en un hospital, por lo menos cada ciudadano que se hospitalice una vez al año. O sea, no puedo pedir eso. Es más, nosotros hemos visto que el porcentaje de la población que necesita atención hospitalaria apenas es del 15%. El resto es atención ambulatoria, es patología prevalente, etc. Entonces, 15% sí o sí va a necesitar hospitalización.
Entonces, por eso no calculamos la tasa de utilización en hospitales, ¿no? No se pueden comparar, hay muchas diferencias demográficas, epidemiológicas, de estructura sanitaria, etcétera. Cuando evaluamos un hospital, entonces tenemos una evaluación cuantitativa con estos indicadores: cuántas camas tiene, qué porcentaje de ocupación de camas tiene, cuál es el promedio de días de estadía, cuál es la rotación de cama, el intervalo de sustitución. Todos son indicadores cuantitativos. También deberíamos ver una evaluación cualitativa, por ejemplo, pertinencia de la hospitalización. Todos los que están hospitalizados tienen justificación de hospitalización o no. Tendría que evaluar la eficacia de la hospitalización. Todos los hospitalizados se han curado. Y algo que me muestra también de forma indirecta la calidad es la presencia de infecciones intrahospitalarias, porque infecciones intrahospitalarias se producen por descuido de las medidas de bioseguridad, de las medidas de desinfección y de manejo seguro de los pacientes. Entonces, ojo con eso, porque las infecciones intrahospitalarias indican descuido dentro del hospital. Entonces, los indicadores que vamos a manejar en un hospital son varios, pero siempre deben tener un nombre, una definición, un objetivo. ¿Qué cosa se quiere medir? Con los indicadores de cama de hospitalización, el objetivo es claro: quiero ver si lo que invierto en camas estoy recuperando o no, si mis camas se están utilizando correctamente o no. Nada más que eso. ¿Verdad? Se debe colocar la fórmula, cómo se calcula el numerador, el denominador, de dónde se obtienen los datos, cada qué tiempo se va a calcular ese indicador, cómo se va a interpretar ese indicador, y siempre tiene que haber un estándar de referencia, es decir, algo que nos permita decir si el resultado que estamos viendo es alto, es bajo, es normal, está bien, está mal. Usted, por ejemplo, en las calificaciones de sus materias tienen el 51 como nota mínima de aprobación, ¿verdad? Ya saben, entonces, ¿qué significa que alguien tiene 30? Está aplazado. ¿Qué significa que alguien tiene 10? Que además de estar aplazado, tiene un pésimo rendimiento académico, ¿verdad? ¿Qué significa alguien que tiene 70? Está aprobado. ¿Qué significa alguien que tenga 90? Un buen rendimiento académico además. Entonces, siempre debe haber un estándar de referencia. Lo dijimos, ¿verdad? Para el porcentaje de ocupación, el estándar es 80%. Si está 80%, está bien. El trabajo que se está haciendo está correcto. Y fíjense la cantidad de indicadores de hospitalización que vamos a tener, ¿no? Se pueden medir estas cosas, simplemente las mencionamos, ¿no? Productividad, hora médico, rendimiento, hora médico, uso de consultorios, el promedio de análisis de laboratorio por consulta externa desarrollada, el promedio de permanencia en los días de hospitalización, el intervalo de sustitución, el porcentaje de ocupación y el rendimiento. Fíjense, siempre figuran los indicadores relacionados con el uso de las camas de hospitalización. Y después figuran otros elementos, ¿no? Como la razón de emergencias o urgencias por consulta, el rendimiento de quirófanos. Y los quirófanos también tienen que ser medidos, ¿verdad? Yo no puedo tener un quirófano que haga una cirugía a la semana. Ese es un desperdicio. Ahí esos cirujanos están yendo a dormir todos los turnos. Entonces, un quirófano tiene que tener un rendimiento diario. Y si tengo 4 o 5 quirófanos, todavía, y más todavía, es decir, todos esos quirófanos tengo que utilizarlos en su potencialidad, ¿no? Es decir, en la máxima potencialidad, porque esos son trabajos para beneficio del hospital, ingresos para el hospital, etc. Entonces, el rendimiento para salas de emergencia, para cirugías programadas, el grado de resolución de nuestro establecimiento. Otra vez, fíjense el porcentaje de infecciones hospitalarias, la tasa de neta de mortalidad, de cesárea, las mortalidades en general, siempre se miden en el hospital.
¿ya? Las cirugías suspendidas, ¿qué porcentaje de cirugías se han suspendido? Eso también indica algún problema de organización del servicio, ¿no? La mortalidad intraposparto, otra vez fíjense, las intervenciones quirúrgicas programadas suspendidas. Los pacientes que se quedan en observación más de 12 horas, el rendimiento de la sala de parto, la permanencia en terapia intensiva, el uso de ventiladores en terapia intensiva, la mortalidad en terapia intensiva, la tasa de cesáreas, los reingresos hasta 30 días posteriores al alta, la mortalidad institucional, las altas y estadías potencialmente ambulatorias, cuánto tiempo permanecen antes de una cirugía los pacientes, los reingresos de urgencia, la prevalencia de úlceras por presión. Si en un hospital tienen un paciente con úlceras de decúbito, es porque ese paciente ha recibido una mala atención de enfermería. Infecciones hospitalarias, infecciones de herida quirúrgica, infección urinaria en pacientes con sonda vesical, por ejemplo. Igual, mala atención, porque se supone que hay protocolos de manejo de sondas y hay tiempos de cambio. La enfermería maneja muy bien esos datos, pero si se han olvidado, no lo han cumplido, el pobre paciente con sonda vesical además va a tener una infección urinaria porque no le han cambiado la sonda en el tiempo indicado. Suspensiones quirúrgicas, permanencias en urgencias por más de 3 horas, más de 6 horas, son indicadores que se van. La escuela mexicana nos propone otro tipo de indicadores. Fíjense, nos dice, un hospital es componente de una red integrada de servicios de salud que apoya al primer nivel. Ya sabemos eso. Que privilegia realizar actividades y procedimientos más ambulatorios, evitando hospitalizaciones innecesarias, y son hospitales seguros para sus pacientes, amigables con el medio ambiente, se preocupa de la salud, del bienestar y el desarrollo de las competencias de su personal. Usa tecnología costo efectiva, basada en evidencia, basada en la evidencia científica, para modificar sus protocolos y todo ello. Usan bien sus recursos, incorporan la evaluación y rendición de cuentas y organizan su atención centrada en el paciente. Y ellos tienen indicadores, fíjense, de efectividad. En efectividad, fíjense, todas las tasas de mortalidad. Mortalidad general, mortalidad neonatal, mortalidad por infarto agudo de miocardio, mortalidad por enfermedad cerebrovascular o eventos cerebrovasculares, eficiencia, fíjense, tasa de ocupación de camas, estadía media, promedio de estancia, intervalo de sustitución. Entonces los indicadores ahí están, los que hemos visto de cama hospitalaria, ¿no? Ellos miden inclusive las cirugías de hernioplastia de estancia corta y los costos por egreso. En seguridad, la tasa de bacteremias y el porcentaje de infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias. En oportunidad, tiempos de espera para pasar de urgencias a hospitalización, tiempos de espera para recibir la consulta del especialista y tiempos de espera para la intervención quirúrgica. ¿Cuánto han esperado? Ahorita en la Caja Nacional, lista de espera es meses. ¿Sí? ¿Cuándo te van a hacer la evaluación cardiológica para tu cirugía? En octubre me toca. Y tu cirugía en el 2024. Fíjense, eso implica que pues, o hay demasiada demanda o realmente el servicio ya es insuficiente para atender el volumen de prestaciones que se dan normalmente. Enfoque en el paciente, satisfacción de los pacientes, la atención y con la información recibida, dos elementos que se miden hoy en día para ver calidad de atención. Y en la pertinencia, fíjense, el porcentaje de cesáreas, porque para cesáreas ustedes saben, los que han pasado ginecobstetricia o lo van a ver en ginecobstetricia, van a aprender de que hay indicaciones absolutas y relativas de cesárea.
y hay contraindicaciones. Entonces, si mi tasa de cesáreas es muy elevada, tengo que saber si realmente era para operar o no, porque es un riesgo anestésico y es un riesgo quirúrgico. Otro listado que les muestro es mortalidad general, por infarto, por evento cerebral vascular, ocupación de cama, intervalo de sustitución, promedio de estancia, cesáreas y las hernioplastías resueltas como cirugías de corta estancia. ¿Qué pasa cuando el indicador que estoy calculando y evaluando con las reuniones con mi gestor de calidad, mi director de hospital, el epidemiólogo, los jefes de servicio, los mismos médicos, me deben llevar a tomar acciones? Acciones preventivas, por ejemplo, cuando el indicador se encuentra en un rango aceptable, está bien, pero tengo que seguir previniendo cosas para que ese indicador no aumente. Acciones correctivas, cuando el indicador está fuera de rango, ¿ya? Está mal el indicador, entonces tengo que corregir las cosas rápidamente. Por ejemplo, tasa de cesáreas 50%, híjole, la mitad de mis embarazadas entran a quirófano. ¿Por qué? Entonces, rápidamente tengo que ir a ver diagnósticos de prequirúrgicos y posquirúrgicos en las cesáreas para ver si había o no había indicación, ¿no? Reunirme con los ginecólogos para ver qué está pasando, mostrarles los datos a ellos, etc. ¿No? Entonces, se trata de que, gracias al indicador, tomemos acciones correctivas. En el hospital debemos medir calidad, y la calidad significa prestar asistencia sanitaria de acuerdo al estado de la ciencia, medicina basada en evidencia, lograr los cuidados adecuados a los pacientes con continuidad y que el paciente se vaya satisfecho por la atención recibida. En Bolivia ya es ley, fíjense, la ley 3131 es la del ejercicio profesional médico. En su decreto reglamentario tiene el capítulo 2 de normas, protocolos y gestión de calidad. Esta ley obliga a que todos los hospitales tengan un departamento de gestión de calidad, enseñanza e investigación. El Reglamento General de Hospitales, todavía vigente en Bolivia, nos habla de desarrollar acciones de control y mejoramiento de la calidad y del manual de gestión de calidad en el hospital. Fíjense el marco normativo para esto. De hospitales está el Reglamento General, normas nacionales de atención clínica, implementación del mejoramiento de calidad, procedimientos, caracterización de los hospitales de segundo nivel y todo lo otro componente, ¿no?, del Programa Nacional de Calidad en Salud, acreditación, auditoría, manejo del expediente, consentimiento informado, todo esto está normatizado y es de cumplimiento obligatorio. Por eso se habla de indicadores de calidad. En resumen, yo puedo medir la calidad de un hospital, por ejemplo, preguntando simplemente, ¿tienen un departamento de gestión de calidad? ¿Sí o no? No. Entonces, les falta mucho, ¿verdad? ¿Tienen sus comités técnicos hospitalarios funcionando? ¿Sí o no? ¿Hacen auditoría al azar de las historias clínicas? ¿Hacen auditoría de forma? ¿Hacen auditoría de fondo, de manejo? Porque una cosa es ver que la historia clínica esté bonita, bien redactada, completa, ordenadita, limpiecita. Eso es auditoría de forma. Que todo esté con sello, identificado, bien llenadito, bien compaginado, etcétera, ¿no? Eso es forma. La otra auditoría es cómo se ha manejado el paciente. ¿Se ha cumplido el protocolo establecido o no? ¿Se están cumpliendo los protocolos de atención o no? Luego está el análisis de defunción. Cada vez que fallece un paciente en el hospital, tiene que haber una reunión de evaluación. ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió? Porque tenemos que determinar si hubo o no hubo alguna responsabilidad institucional. Y lo propio, ¿no?, la utilidad de la hospitalización. ¿Todos nuestros pacientes hospitalizados se curan o no?
Hablando de comités técnicos, fíjense, mínimamente estos 5 comités deberían haber. Un comité de infecciones hospitalarias que se va a ocupar de toda la parte de bioseguridad, manejo de residuos y todo ello. Un comité de farmacia y terapéutica que define el listado de medicamentos del hospital y los procedimientos para acceder a medicamentos de uso restringido. Luego está el Comité de Tecnología y Adecuación de Medios Diagnósticos. Todos los equipos que tenemos actualmente en los hospitales tienen que tener un mantenimiento adecuado, la calibración adecuada para garantizar los resultados que emiten. Un comité de investigación, docencia y educación continua y el comité de auditoría médica interna. Entonces son los 5 comités que mínimamente deberían tener funcionando estos hospitales. Bien, entonces es hasta ahí lo que yo puedo compartir con ustedes sobre evaluación hospitalaria, evaluación del funcionamiento del hospital y evaluación de la calidad de la atención hospitalaria. ¿Ya? Entonces, con esta clase terminada, vamos a habilitar la práctica número 3 de hospitales. Es decir, ya les vamos a presentar. Ahora mismo yo voy a subir al chat del WhatsApp y a las aulas virtuales para que todos puedan ver la guía, pero esa guía la vamos a explicar el día miércoles a partir de las 6 de la tarde. ¿Ya? Yo mismo les voy a explicar la guía, es una guía casi de 4 partes, de 4 ejercicios cortos, pero obviamente hay que entenderlo. ¿Ya? Y sin embargo, ya se los voy a pasar para que lo vayan viendo o lo tengan disponible, y el día miércoles los voy a convocar también en este mismo link para poder hacerles la explicación de la guía, ¿no? Hacer una sesión máximo de una media hora, no se preocupen, ¿ya? Cosa de que el sábado nos veríamos directamente para el examen, para el primer parcial. El contenido del primer parcial es hasta lo que hemos visto en Sistema Integrado de Salud. Todo lo de hospital, de la anterior clase y esta clase, es parte del examen final, nada más. Entonces, no entra estas 2 clases que estamos viendo, simplemente estamos avanzando el temario del examen final. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, pues estoy para poderles responder. Bien, se ha quedado claro esta explicación sobre evaluación hospitalaria. Les reitero, ¿no? El día miércoles, a partir de las 6 de la tarde, nos reunimos para ver la explicación de la tercera guía práctica, ¿ya? Que es sobre evaluación hospitalaria también. Y muchos de los aspectos que hemos tocado en esta clase los van a ver reflejados en esa guía práctica. Bien, entonces no les quito más tiempo porque seguramente van a tener actividad también. Tengan un buen fin de semana, pues si nos vemos conmigo el día miércoles. Gracias, doctora. Hasta Muy bien, luego. doctor, muchas gracias. Hasta luego. Doctor, hasta luego. Bravo, chicos. Recording stop.